Hoy es día jueves y estamos ya en el segmento de entrevistas. Quique Godoy y Paola Hurtado. Quique, buenas noches y buenas noches también a la audiencia. Hoy vamos a hablar de uno de los temas de la jornada. El Ministerio de Salud, el ministro, ha salido a dar declaraciones, denuncias públicas de estructuras que funcionan en esa cartera y que tienen que ver con contratación exagerada de personal que no era necesario. Tenemos como invitado al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, el primer ministro o segundo ministro de Salud de este gobierno, segundo, ¿no? Del gobierno de Otto Pérez Molina, quien fue aludido en estas declaraciones que ha dado el ministro Mariano Rayo, cuando habla de esas tarjetas navideñas, cartas que mandaba el presidente o la vicepresidenta para recomendar a gente en puestos dirigidas a usted. Y también se habla de que diputados y alcaldes pidieron plazas en el Ministerio de Salud y por eso creció tanto la planilla. De eso queremos hablar principalmente con ustedes, don Jorge Villavicencio. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo responde usted a esos señalamientos de las tarjetas navideñas que le mandaban para contratar personal? Bueno, primero personal? que nada, hacer una aclaración, no son tarjetas navideñas, ¿verdad? Yo recibía tarjetas de diferentes lugares, no solamente de la presidenta, el presidente, diputados, alcaldes, directores, amigos, hasta familiares. Recibe uno a veces cartas y eso no es una tarjeta navideña, es lo que ha sucedido a través de todos los gobiernos. Yo creo que ningún ministro se escapa a que no reciba pues alguien que le proponga a una persona. Pero aquí viene el tema constitucional, el pedir es permitido, el acceder es diferente. Nosotros cuando recibíamos las tarjetas, lo que hacíamos era primero que nada ver la necesidad. Hay que recordar que el Ministerio de Salud Pública tiene 84 unidades ejecutoras con sus directores. Entonces no era una cosa que me llegara directamente a mí, sino que a través del proceso normal que existe. Y entonces se miraba la necesidad. En muchos casos la necesidad era real y se contrataba. Y en otros teníamos que rechazar porque no cumplía con el perfil correcto o porque simplemente no teníamos presupuesto para poder contratar a todo este tipo de personal. Entonces, yo diría primero categóricamente no son tarjetas navideñas, es la petición que cualquier ciudadano puede hacer a sus autoridades y obviamente nosotros teníamos un departamento de recursos humanos el cual hacía todo el proceso de selección, exámenes de admisión y un equipo de supervisión que determinaba si procedía o no procedía el hacer las contrataciones. Le voy a interrumpir ahí porque usted dice que es una petición que hace cualquier ciudadano a sus autoridades, pero no era cualquier ciudadano, era la vicepresidenta de la República en nombre del presidente pidiéndole que contratara a alguien. ¿Usted se opuso en algunas oportunidades sí lo hice porque, digamos, la persona no cumplía con el perfil o porque no teníamos, digamos, la necesidad o bien porque no teníamos presupuesto. O sea, para contratar gente usted necesita tener el perfil y tener el presupuesto. Si no tiene esas dos condiciones, yo creo que no se puede hacer. Ahora, Jorge, decir que en algunos de los casos sí se rechazó, quiere decir por conclusión que en los demás casos sí se aceptó. O sea, sí se aceptaba la sugerencia, lo vamos a decir así, del presidente o la vicepresidenta de contratar a la persona que hubieran enviado. Probablemente había cola en recursos humanos para esa plaza, pero como venía esta solicitud o esta sugerencia de Casa Presidencial, se ponían hasta enfrente, entendiendo la salvedad que ella hace de que si llenaba el perfil y si había la necesidad se contrataba, pero quiere decir que había habido un procedimiento anterior para decir que se necesitaba la gente para esa plaza. Sí, pero digámoslo así también, ¿verdad? Tiene que pasar por un examen. En el caso de las plazas 011, por ejemplo, se tienen que mandar a ONSEC, son evaluados y son determinados si la persona cumple o no y si gana el examen. O sea, no es una cosa antojadiza, digámoslo así. O sea, tiene que haber un perfil y sobre todo tiene que haber un presupuesto. Pero no es por oposición o por una cosa así que se compita por la plaza. Se compita porque a veces hay 10, 15 personas que quieren el puesto, digámoslo así. Llega la tarjeta, tiene el perfil, saca excelente punteo, pues obviamente no hay ninguna duda, pero a veces sucedía que no era ese el caso. Por ejemplo, digamos, la persona tenía el perfil, no llegaba al punteo y venía recomendada. Lamentablemente no se podía. ¿Y venía una llamada después? Siempre había problemas. Mire, en ese tipo de cosas siempre tenía yo presiones duras y eso fue parte de la problemática que se tuvo en algún momento con el tema de recursos humanos en el ministerio. La declaración que también dio el ministro de Salud es, dejemos la forma en que se contrató a la gente. Él dice que
creció en un 750% la planilla, que eran plazas innecesarias o duplicadas con otras dependencias del ministerio. ¿Cómo se explica que ahora que hacen una auditoría encuentran que se contrató gente de más? Mire, auditorías hicieron a la saciedad. Le voy a explicar por qué. Oponerme yo a algunas situaciones precisamente con la señora vicepresidenta, ex vicepresidenta Roxana Valdetti, me trajo a mí problemas serios y complicados. Se inventaron, por ejemplo, de que habían miles de plazas fantasmas. Mandaron no una, auditorías de la Contraloría General de Cuentas, auditorías de ellos, llegaron con muy mala intención, llegó COPRED. Obviamente COPRED era un instrumento para aquellos ministros que no hacían o accedían a las peticiones explícitas de la señora vicepresidenta, ex vicepresidenta de la República. Entonces, presionaban de ese tipo, ¿me entiende? Pero nosotros cumplíamos con el procedimiento que se tenía que hacer. Yo en realidad lo que yo le digo es en el caso del ministro Rayo y también el ex ministro Monterroso, deben de tomar con mucha seriedad porque ahorita están desviando esto con todo respeto hacia un problema que es un problema crónico que se viene no de este gobierno, esto viene de los años 90. Esto de que vienen recomendados, que mandan esto no es ahorita, pero tienen un problema mucho más serio con el abastecimiento de los hospitales, con la deuda que se adquirió, no de este gobierno tampoco. Yo recibí con una deuda de 290 millones. Y entonces están empleando algunos temas. ¿Cuánta deuda la entregaste? Mira, yo cuando me fui, se quedó más o menos con 400 y pico de millones. Pero lo que pasó es que a mí me ahorcaron financieramente. La única manera como podía, por ejemplo, zafarse de mí era ahorcarme no dando las cuotas correspondientes del Ministerio de Finanzas. Yo quiero decir algo también adicionalmente para que ustedes comprendan el tema. Guatemala es el país que menos invierte en salud en todo el mundo. Claro, se habla de la corrupción y esa es como una excusa para no hacer las cosas que se deberían de hacer. Guatemala invierte todo su sistema el más bajo porcentaje del Producto Interno Bruto y es parte de lo que tenemos. Y hoy por hoy, con una deuda tan grande que recibimos, no de ahorita, el gobierno pasado, antepasado, y se fue acumulando y hubo mucha irresponsabilidad porque el tema de salud lo entienden pocos. Y a la hora de, digamos, opinan muchas cosas sin fundamento. Y eso es lo que me pasó con el caso del licenciado Monterroso, que yo le digo mentiroso, porque decía que habían miles de plazas fantasmas. Fueron a buscar hasta malintencionadamente plaza por plaza y no encontraron una sola plaza fantasma como ellos se atrevían a decir. La versión que yo tengo de él es lo contrario, que llegaron a hacer incluso ¿Dónde listas, están las denuncias? Como pasar ¿Pero lista en las dependencias, y que encontraron en departamentos como jurídico abogados que no llegaban. No, absolutamente no hay ninguna denuncia de eso. Debo Él decía, decir por que ejemplo, se que ha había buscado al exministro, pero no se ha localizado. Bueno, ¿sabe por qué han escondido? Porque no vienen a dar la cara, porque yo sí entregué, yo vengo como guatemalteco a dar la cara aquí, porque yo no le debo nada a nadie. De todo lo que se me ha acusado. Se me acusó de que yo tenía un helicóptero. Se me acusó que yo tenía cuentas en Panamá. Yo le puedo decir una cosa, persona más revisada de pies a cabeza de que no se robó ni un centavo porque la gente, y eso se lo digo aquí en las cámaras a la gente, yo no soy un ladrón. Los proveedores me conocen que soy una persona estricta, que me gustan las cosas correctas. Jorge, tú tenés años, o tuviste años Sí. trabajando en el ministerio. Yo me recuerdo de ti, de director del Hospital Roosevelt hace Añazos. 20 años. Yo llegué, mi carrera la cerré con 22 años de servicio al Roosevelt y el premio que estoy recibiendo es acusaciones de todo lo que no se ha hecho. Pero mi pregunta iba en la línea, y digo esto para hacer ver que sí eres una persona que ha estado por años en el ministerio. Y dices que este tipo de actos de corrupción y todo lo que estamos viendo no es de ahora, es de gobiernos atrás. Tú estabas allí en otras funciones, como médico, como director del Hospital Roosevelt y en otras atribuciones administrativas y médicas. ¿Qué se hacía de parte de ese equipo médico, de parte de las direcciones administrativas, para que eso no suceda? Mira, nosotros comenzamos con algo bien importante. Primero, el reglamento orgánico del ministerio, que es lo que está hablando y confundiendo a la población con 23 estructuras por desconocimiento. Se fueron creando estructuras de ciertas unidades, no de este gobierno, sino que de gobiernos anteriores por las necesidades que se dan. Nosotros comenzamos con la ley orgánica del ministerio que viene desde los años 90, que nunca fue aprobada legalmente y que no acoplaba con el recurso humano. Nosotros dejamos el reglamento
ya firmado por el presidente, ya firmado por ONSEC, ya firmado por todas las partes. Lamentablemente Monterroso lo metió en una gaveta y no lo estableció. Cada gobierno se le ocurre cada cosa y por eso también nosotros trabajamos, a pesar de que hay mucha mala información con el tema del pacto colectivo. Teníamos más de 18,000 trabajadores que estaban contratados ilegalmente y temporalmente cada año desde hacía 10, 12, 15, 20 años sin ninguna prestación. Y más aún, con salarios de miseria que inclusive no llegaban al salario mínimo que los guatemaltecos legalmente debemos de ¿Pero tener. por qué se le aceptó pagarle al abogado esa millonada? Y vamos al tema, ¿verdad? Qué bueno que usted me toque ese tema y aquí tengo yo la información. Es por qué hice yo, por ejemplo, el pacto colectivo con los sindicatos, porque esas son las leyes de mi país. El legislativo autoriza la tarifa de los abogados. Yo no lo pagué todo, le quiero decir. Yo pagué, si no mal recuerdo, 16 millones. Los demás los pagó Monterroso y completó el total. Pero eso es lo que está establecido en la ley. O sea, yo no me podía salir de la ley. El marco legal ese es lo que me obligaba. Yo no puse el abogado. Dentro del pacto colectivo están las partes, están los sindicatos. ¿Pero qué tiene usted para responder sobre las ONG que siempre estuvieron con deudas del Ministerio de Salud y que había múltiples señalamientos, que había familiares, conocidos suyos, dueños de esas ONG? Mire, eso es otra mentira, es una de las denuncias que puso la señora vicepresidenta porque no me presté a las cosas incorrectas de ella. Yo le voy a decir, lo que está diciendo es totalmente falso y hay que aclarar una cosa bien importante. La corrupción también es por decir lo que no es correcto, lo que no le consta a uno, lo que no es verdad. Yo lo que le dije a la señora vicepresidenta es, primero que me investigaran, hasta ahorita no he encontrado ninguna ONG que pertenezca a mi persona, algún familiar, algún conocido, en absoluto. No encontraron absolutamente nada de eso. Las ONGs han sido un sistema de contratación que ha venido a trabajar el primer nivel de atención y no es de ahorita. Viene de años, de los años 90. Ahí comenzó a crecer. ¿Me entiende? Entonces las ONGs tomaban parte del sistema de salud. Hizo 8 denuncias en contra de las ONGs. La señora, ninguna de esas progresó porque tampoco encontraron absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiero decirle yo? Aquí hay que hablar de sistema. Y la única manera de lograr que las cosas cambien en este país es primero diciendo la verdad. Porque la corrupción, vuelvo a insistir, también se establece cuando uno no dice lo que es correcto o lo que no es verdad. Por ejemplo, esto que usted me está diciendo ahorita, pues se lo deben haber dicho y se lo han dicho a otras personas. Y varias personas que me investiguen. Mire, persona más investigada que yo, Quique, no hay. Ahora, Jorge, la relación, Otto Pérez Molina, cuando se te destituye, dice que es por corrupción. Y lo dice él abiertamente. ¿Qué se puede decir cuando el presidente en ese momento te acusa de corrupción y dice que te destituyen por esa razón? La vicepresidenta le dobló la mano porque yo no me prestaba las cosas incorrectas que ella quería. Y le voy a decir lástima porque el señor expresidente de la República, yo pienso que era una buena persona. Es una persona bien intencionada. Pero el problema es que se dejó doblar la mano y obviamente al dejarse doblar la mano hizo cosas incorrectas. Yo me despedí con él amigablemente. Yo le entregué mi carta de renuncia. De hecho, en el mes de diciembre yo le había presentado ya una vez mi renuncia porque yo ya no quería estar, porque es muy difícil trabajar con 43,900 trabajadores, 53 sindicatos, todo el mundo diciendo cosas que no son ciertas, que no son verdaderas. Eso es bien difícil. Yo tengo mi declaración de probidad, antes y después. La hice pública, se la entregué a la CICIG, entregué pruebas de lo que estoy diciendo, porque se me acusaba de miles de plazas, cosa que es totalmente falso. Pero usted puede dar fe que en esas 43,000 o las que se contrataron durante su gestión no hay ninguna fantasma. No, eso jamás. No hay ninguna. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? De la gente que no califica. Corrupción en el país, mire, no es de ahorita. Y yo le voy a decir, y no lo van a tomar que qué frío este señor, ¿verdad? La corrupción ha venido de año con año. ¿Por qué no la denunció? Se ha denunciado, si yo denuncié, trabajamos bajo varias estructuras, esas estructuras que estaban, por ejemplo, robando plazas, robándole los sueldos a los trabajadores. Se hizo denuncias y se hizo capturas, incluso llegaron a capturar adentro del Ministerio a gente. Le pongo de los, digamos, informes de seguridad que se establecieron. En el San Juan de Dios se recuperó, por ejemplo, una niña porque se trabajó para lograr seguridad, pero hay que invertir también.
Hay que tener recursos, porque usted sin recursos no puede hacer nada. Jorge, ¿tenías o mantenías algún tipo de relación, por ejemplo, con Gustavo Alejos? Para nada. O sea, yo al señor Gustavo Alejos lo he oído mencionar ahorita en Nunca todo esto. has- Jamás, nunca tuvimos ni un sí ni un no. Así como no lo conozco, pues no sé quién es, excepto que sé que es un proveedor del Estado, como es un montón, pues hay un montón de proveedores del Estado, que don Irwin Cohen, ¿verdad? ¿Quién es otro? Le podría decir, de Ajefinza, Jarquín, los más conocidos, ¿verdad? Hay un montón de proveedores, pero todos estos proveedores, bien importante, fíjense eso, se achaca mucho lo del tema de los proveedores. ¿Quiénes autorizan que los proveedores le vendan al Estado? El Finanzas. Ministerio de Finanzas. Y entonces viene ahora, por ejemplo, estos los vamos a quitar, estos estaban corruptos. Discúlpenme, pero no podemos llegar a todo, es imposible, se trabajó duro contra la ¿Tuvo presión corrupción. para que unidades compradoras del Ministerio de Salud adquirieran a ciertas farmacéuticas? En absoluto, absolutamente no. Y eso se lo digo así yo con toda la seguridad. Al contrario, muchas de las cosas por las cuales yo me fui es precisamente porque yo no me presto a ese tipo de cosas. ¿Eh? Ahora, Jorge, hay un dilema. Lo que se escuchaba ahora en los negociadores de la salud, como le denominó ahora la CICI, llamadas telefónicas, donde se entiende esos arreglos, que muchos no los ven ni siquiera como mal ni ilegales, donde al médico, a cambio de que recete cierto tipo de medicina en particular, se le den algunos tipos de compensaciones o algunos apoyos si no llega al hospital en su práctica privada, que muchos tienen práctica privada. Es algo común en el sistema de salud No solo aquí, público y privado. no solo aquí, en Estados Unidos. Pero eso lo hace correcto. No es correcto, yo le digo así, eso es incorrecto, no debe ser así porque está dirigiendo usted la compra hacia ciertas cosas. Pero yo le puedo O mencionar... sea, en la práctica privada también alguien llega y te hace una receta por tal medicina en particular. No, te sugieren, ¿verdad? Pero lo que pasa, yo te digo, por ejemplo, a veces los médicos van a un curso y los paga tal compañía y pone los productos ahí. Eso no está bien, eso se ha hablado a la saciedad, se trabajó, por ejemplo, el tema de la receta, precisamente en el ministerio. Se hizo una serie de trabajos que pues van en contra, estoy peleando en contra de la corrupción. La corrupción es una cosa tremenda en el país, y no solo aquí, pero vuelvo a insistir, lo más importante era, por ejemplo, un ministerio sin reglamento orgánico. El reglamento orgánico está desde los años 90. Están hablando ahorita de 23 estructuras. Cada digamos, gobernante o cada ministro que llegó establecía una unidad de acuerdo a sus necesidades y la echaba a andar. Yo entiendo sus críticas hacia sus sucesores, el señor Mariano Rayo y Enrique Monterroso, que ambos han salido a decir que en el ministerio que usted dejó hay plazas fantasma, hay inflación de la planilla y compras sobrevaloradas y de otras cosas. Entiendo también que usted dice que tuvo presiones de la presidencia, de diputados, de No, alcaldes. presidencia no dije. Recomendaciones para contratar. No, tampoco dije eso. O sea, yo, el Que era común presidente que jamás, le llevaran jamás el presidente, y quiero hacerlo claro, le quiero decir así. La vicepresidenta sí, La vicepresidenta a través de sus asesores, sí. el presidente El no. presidente jamás hizo, pero nunca... mira, Pero la ¿sabe? carta que mostraron hoy, donde era ella, honorable ministro de Salud, en nombre del presidente de la República, le pido que tome Se la dirigió a consideración, Redondo, se la dirigió a Marcelo, a todos. Es como, mire, esas tarjetas, Pero mi pregunta es esta, señor Villavicencio, ¿por qué nunca lo vimos a usted salir a denunciar esa corrupción y esa presión para contratar personas porque que no eran acepté aptas? primero la corrupción y segundo, porque lo hice en su debido tiempo. Yo presenté pruebas de esto a la CICIG precisamente, así como lo ve. Y les dije, porque cuando dijeron que había miles de plazas fantasmas, perdónenme, pero a mí se me echó el gobierno encima, pues. Yo en realidad le vuelvo a decir, hombre más investigado en Guatemala que yo creo que no hay. Y doy la cara aquí, no tengo ninguna vergüenza. Tengo mis hijos. Y ahorita, ¿qué estoy haciendo? Viendo mis pacientes, trabajando honradamente, como siempre lo he hecho. A mí no me da miedo trabajar. Siempre lo he hecho, Quique. No es la primera vez. Y me ha tocado duro, porque yo conozco el sistema de salud. Yo quiero decirle, yo cerré y para mí es un honor haber cerrado como ministro de Salud Pública para mi país. Y le quiero decir, independientemente de todo lo que ha pasado, nosotros, mi equipo de trabajo, hizo los mejores esfuerzos ante un mar de corrupción tremenda para hacer las cosas lo mejor posible. Errores pueden haber como humanos, pero no se hizo ninguna cosa incorrecta y por eso es que estoy aquí con usted, enfrente, dándole la cara, contándole lo que estoy diciendo. No he hecho ninguna cosa incorrecta. Eso es lo que le puedo decir. El proceso que estamos viviendo ahora, con los cierres de hospitales por falta de insumos, con una serie de características que parecieran una cadena,
una reacción a las acciones que se han tomado de parte del ministerio, donde tratando de cerrar algunos de esos espacios, reaccionan el sindicato o los sindicatos, reaccionan los médicos en alguna otra parte, reaccionan proveedores no dando producto porque se sienten acosados, amenazados por el ministro. Quique, ¿Es esto normal? No, no es normal. Es por la irresponsabilidad de no cumplir con los compromisos establecidos, con las normas y leyes que se establecen en el país. ¿Cómo no le vas a pagar a los proveedores? Si no le pagas a los proveedores, ¿en dónde te van a dar de gratis, pues? Pero yo te puedo decir algo, en mi tiempo, con todo lo malo que puede haber, porque yo no estoy diciendo que es perfecto lo que se hizo dentro de mi gestión. Jamás vimos esto. 18 hospitales totalmente desabastecidos. Y entonces yo le diría, por ejemplo, sin ánimo de molestar al ministro actual, que se ponga a trabajar, porque le queda un mes y 15 días. Y si quiere ser ministro con el nuevo gobernante, pues que haga bien las cosas, hombre. No que se ponen a hacer cosas que no tienen sentido. Mire, el reglamento La orgánico... fiscalización no tiene sentido. Bien, claro que sí. Soy el primero que está a favor de eso. Pero lo que yo no estoy de favor es que se mienta. Porque entonces el decir las cosas que no son correctas, eso se llama corrupción también. ¿Vio lo que dice que no le den más recursos ahorita al ministerio porque no tienen control Es su de dónde se está responsabilidad, jugando la es su plata? responsabilidad. Yo no haría eso. El Ministerio de Salud es una de las más nobles instituciones y te puedo decir, Quique, es la más complicada que hay en el gobierno. Lo que pasa es que irresponsablemente, no solo este gobierno, los gobiernos anteriores no le han puesto la atención, no le han puesto el financiamiento y se han despreocupado de lo más importante que tiene un ministerio, que es su recurso humano. Nosotros dejamos el reglamento orgánico debidamente armonizado, trabajado y ahí estaba. Lo pudieron echar a andar. No te voy a decir que todo es perfecto, porque 84 unidades, el director de Sayacché, el director de Petén, el director, pueden estar haciendo. Pero eso sí, yo tenía un equipo de supervisión que llegaba. Y cuando llegaba, nosotros actuábamos sobre la gente y destituíamos a la gente. Y hacíamos las demandas y denuncias correspondientes. Entonces, ahorita que se me venga a decir a mí, yo ya tengo más de un año, 3 meses que me fui. Y pucha, yo soy el malo de toda la película. No, hombre, que se pongan a trabajar, que no sean haraganes, perdónenme. Lo que están haciendo es una gran irresponsabilidad. Yo lo que le sugiero al licenciado Roque el Nuevo, el derecho de la duda todavía, tiene 2 asesores ahí que son malos. Mira, el anterior ministro los quitó porque no se dio cuenta, menos mal. Pero no, es que deben de buscar la armonía, trabajar, ponerse a hacer lo que tienen que hacer en vez de estar buscando micos aparejados. El reglamento orgánico del ministerio está desactualizado desde los años 90. Nunca fue legal y lo que se tenía que hacer era por ahí. Ahí tenían el instrumento, no les parece, no les gusta, ahora todos están hablando de estructuras porque están bien contentos con el tema de CICIG y Ministerio Público, ¿me entiendes? Está bueno, fiscalicemos. Si ahora hay buena oportunidad, cualquier cosa que uno hace mal, inmediatamente lo fiscalizan y todo el mundo, pero eso sí, hablemos con responsabilidad. Si yo voy a sacar y decir algo, tengo documentos en la mano, tengo pruebas contundentes. No solamente porque se me ocurre o simplemente porque me cae mal aquella persona o porque dicen que dijeron que dijo. Aquí es lo que pasa en Guatemala, vos. Aquí le quitan a uno, mira, a mí me inventaron helicóptero, cuentas bancarias en Panamá, que tenía un harén de mujeres, que un montón de barbaridades, pues que hasta problemas causa con la familia de uno. Y estoy revisado de pies a cabeza. 1 centavo no he tocado y yo puedo dar la cara a los proveedores. Que diga un proveedor que yo le pedí algo. Jamás he hecho una cosa incorrecta, Quique. Y por eso es que me lleva a la grande ala y por eso es que me han atacado. Pero aquí estoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Se lo dije al principio, se lo reitero. Muchas gracias. Que usted esté acá, pues también dice mucho y esperamos poder seguir conversando con usted porque seguramente van a seguir saliendo más informaciones de Muchas gracias por este informe. La invitación y realmente me dan la oportunidad de decir muchas cosas que tenía que decirlas. Descarga. Y que sepa, de veras la población, Jorge Villavicencio no tiene que avergonzarse de sus hijos. Porque hasta eso han hecho. Cuando llegó este señor fue a decir que se tenían que avergonzar mis hijos. No, porque yo no he hecho ninguna cosa incorrecta. Vamos a ver qué piensan de esta entrevista los televidentes en las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Paola. Quique, vamos a las redes. Tenemos mensajes
con la entrevista de esta noche. Vilma nos dice, el Ministerio de Salud no es una institución noble porque está plagada de garrapatas chupasangre. Nomis nos dice lo mismo, dijo el expresidente Rodolfo. Si este funcionario sabía lo que pasaba y no lo denunció, ¿eso lo hace culpable o cómplice? Es la pregunta que hace Estuardo. Hoy, desde los comités de farmacovigilancia, roban millones al Estado. José, cinismo total de este señor haciéndose la Magdalena. El comal le dijo a la olla, dicho popular, dice el doctor Zavala. También nos plantean los 3.2 millones, bueno, son parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a la pausa, tendremos una segunda entrevista y a las 10 el debate con Quique y Cristian Manolo Castillo. Quédese con nosotros a las 8:45.